¿Ya? ¿Usted ha visto alguna vez el planteamiento de una hipótesis negativa? ¿No? Una hipótesis de investigación negativa. ¿Cómo sería el planteamiento de la hipótesis nula en este caso? Ya. Héctor, sí la he visto, pero es extraño porque no se plantea así, ¿no? O sea, sí hay gente que lo hace erróneamente, ¿ya? Porque si yo planteara una hipótesis negativa, diría lo siguiente: el equipo de fútbol del Perú juega tan igual, Héctor, que el equipo de fútbol de Argentina, con todo y su copa, ¿eh? Con todo y Messi. Y los invito, Héctor, a jugar aquí en Lima 5 minutos, porque yo sé que en 5 minutos, Héctor, todos nos echamos para atrás y no va a haber ningún gol. Entonces habría demostrado, Héctor, que la selección peruana de fútbol del Perú juega tan igual que la selección de Argentina. ¿Qué te parece? Claro, ya. Y a mí se me ocurre otra hipótesis negativa. No sé si esto encajaría con la idea del que de repente tiene esta interrogante. Por ejemplo, así, ¿no? Las políticas, los procedimientos administrativos, etcétera, ¿no? No funcionan en las instituciones de tipo tal, ¿ya? O sea, así estoy pensando en una hipótesis negativa cuando leo o cuando veo un caso como este, ¿no? Y la nula, que sí funcionan, o sea que bueno, sí hay un éxito, ¿no? Entonces, ¿es dable Lo presentarlo? que tú estás planteando es que son unos ineptos, Héctor. Eso es lo que hay que demostrar. O sea, replantearlo, ¿no es No cierto? sería nula. Estás buscando un hallazgo, que son ineptos. Claro, claro, ¿no? Replantearlo, ¿no? O sea, tomarlo Habría que buscar el indicador. Mira, hablando de la administración en el ámbito público, vamos a suponer que un trámite administrativo, Héctor, debe ser respondido en 15 días. Y está la ley del silencio administrativo, ¿no? Que si no lo respondes, pues se da automáticamente por aprobado. Entonces tú dices, a ver, de los 100 últimos expedientes que han sido presentados a la institución pública, ¿cuántos han sido resueltos antes de los 15 días? Y te pones un límite, te pones un tope. Ponte que tu error sea del 5%, ¿ya? Entonces tú dices, bueno, si de esos 100 expedientes, 98 se han resuelto antes de los 15 días, estamos bien porque nuestro tope, nuestro límite era 5. Pero si resulta que de esos 100 expedientes solo se han resuelto en los 15 días siguientes 80 expedientes, entonces ahí estarías demostrando tu hipótesis de que sí, son unos ineptos. ya, ok. También pienso, por ejemplo, en otro, ¿no? Otro tipo de hipótesis negativa. Ya, las instituciones del rubro X no brindan un servicio de calidad. ¿No? También tiene que ver con lo que usted está diciendo, ¿no? O Sí, sea, sí, hay que buscarle el indicador. exacto, ¿no? O sea, hay que replantear la hipótesis, ¿no? Hay que Para que no replantear. sea como negativa, ¿no? Porque en realidad es una afirmación, podríamos decir también una proposición, ¿no? Que nosotros queremos demostrar, pero ya con otro indicador. Pero, Héctor, hay un caso especial donde tú, bueno, normalmente, Héctor, cuando tú haces una afirmación, tú tienes que demostrarla, ¿no? Y si logras demostrar tu afirmación, tu hipótesis del investigador H1, pues te pones feliz porque no has trabajado en vano, ¿no, Héctor? Si tú desarrollas todo un trabajo de investigación y resulta que te quedas con H0, resulta que H1 no era cierta, no era correcta, te pones triste porque has trabajado, has invertido tiempo, dinero, esfuerzo, sudor y lágrimas en vano. Entonces, por eso el investigador se alegra cuando puede demostrar H1, cuando descarta H0. Pero hay un caso especial, Héctor, donde más bien se alegra de que H0 sea la correcta o con la que hay que quedarse, La que es distribución normal. cuando hablamos de distribución normal. Exacto. ¿No? Distribución normal, claro. Solo en ese caso, Héctor, te pones feliz cuando H0 es la correcta. Resulta que esto también les genera confusión a algunos. ¿Cómo se plantea una hipótesis de normalidad? Normalmente, Héctor, las hipótesis son
afirmaciones de algo inusual, son hallazgos, ¿ya? Es como que A es diferente de B. Nadie va a decir, nadie va a plantear una hipótesis indicando que A y B son iguales, ¿no? Porque eso sería H0. Más bien tú sospechas que A y B son diferentes, y ese es H1, y ya luego H0 dirá, bueno, pues no son diferentes. Bajo esa misma premisa, Héctor, la normalidad se plantea de la siguiente manera. La variable, los datos que yo tengo, corresponden a una variable distinta a la distribución normal, H1. Lo que en realidad yo quiero, Héctor, es que eso no ocurra, porque quiero que mis datos no tengan una distribución distinta a la distribución normal. Quiero quedarme con H0. Y ese razonamiento, Héctor, lo aplicamos y lo extendemos a todos los supuestos, así se les llama, Héctor, supuestos en estadística. Hay otro supuesto muy conocido, aparte de la normalidad, que es la homocedasticidad, que es cuando comparamos dos grupos y la variable aleatoria es numérica. Es decir, cuando queremos aplicar t-de-Student para muestras independientes, ¿no? No solamente desarrollamos la prueba de normalidad, sino también la prueba de homocedasticidad. Y luego, Héctor, hay otros procedimientos paramétricos que tienen otros supuestos adicionales, ¿ya? Van apareciendo nuevos supuestos. Entonces, para todos los supuestos, aplica el razonamiento de la normalidad. Ahora, el hecho de que el investigador se alegre cuando sus datos tienen normalidad, o sea, cuando se acepte la hipótesis nula, tiene una razón, ¿no? ¿No? Porque le abre la puerta a una gama de procedimientos estadísticos paramétricos, ¿no? Muy diversa, amplia, que de no comprobarse, ¿no? O de no ser así, entonces tendría que limitarse a los procedimientos estadísticos no paramétricos, ¿no? Entonces, ahí puede dar usted un alcance de repente. ¿Por qué esa alegría, ¿no? En cuanto a los procedimientos. Resulta que, Héctor, en la naturaleza, la mayoría de las variables tiene distribución normal. La mayoría, no todas, hay otros tipos de distribución. Por ejemplo, Héctor, la talla. ¿Ya? La talla de las personas adultas. En el Perú, por ejemplo, un varón en promedio, Héctor, es 1,70 m. Entonces, hay 1,80 m, claro que hay, pues son menos. Hay 1,60 m, también hay, pero también son menos y dibujan una campana gaussiana. Aplica esto para el peso, aplica para la hemoglobina, aplica para la presión arterial, aplica para la frecuencia cardíaca y así casi todas. La mayoría estos de variables cumplen esta distribución. Entonces, tú sabiendo el tipo de distribución, el comportamiento aleatorio que tiene esa variable, puedes hacer cálculos matemáticos en función a ese tipo de distribución gaussiana que ya la conoces. Fácil. Pero, ¿qué pasaría si tus datos no cumplen una distribución normal? Ejemplo, Héctor, de una variable que no tiene distribución normal, el número de hijos. Puede haber gente que tenga, Héctor, 14 hijos. Pero será pues una familia pues en una población de 100,000 habitantes. La mayoría puede que tenga uno, luego menos dos y va disminuyendo, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, no hay una distribución normal. O la replicación de un virus, Héctor, como en la pandemia, ¿no? Primero apareció el caso número 1, al día siguiente ya habían 8 y al tercer día habían 40 y al cuarto día 120. Eso es un crecimiento exponencial, ¿no? No tiene un comportamiento normal. Entonces, la mayoría de las pruebas estadísticas que conocemos están hechas, Héctor, para variables con distribución normal y hay pues toda una gama de procedimientos y de cálculos porque es una distribución conocida. Y por eso es que el investigador se alegra cuando su variable tiene distribución normal, por eso se alegra cuando cae H0, por eso es que cuando quiere demostrar distribución normal, un p-valor por encima del nivel de significancia lo hace feliz. Si no, se pone triste, ¿no? Sí, no se pone triste.